Esto es Splitsocast, el Histocast de los lunes alternativos. Hoy vamos a tratar la que se llamó Operación Rheinübung o Maniobras del Rin, pues que trata de la guerra en alta mar alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y fue en el transcurso de esta operación en la que se dio caza al famosísimo acorazado Bismarck, que era el orgullo de la marina alemana. En cierta ocasión, Adolf Hitler confesó: en tierra soy un héroe, pero en el mar un cobarde. Esta que vamos a contar será la historia de la primera y última cifradura del acorazado alemán Bismarck. Realmente, aunque Hitler se interesaba bastante por los submarinos y los acorazados, además le gustaba participar en conversaciones técnicas. Tiene incluso, se conservan algunos dibujos hechos a mano sobre torretas de acorazado y sobre los cascos de los barcos en sí mismos. La verdad es que no tenía ni la menor idea de lo que era el poderío naval o de cómo conducir una guerra en el mar. Así que en consecuencia la Kriegsmarine o la Armada del Tercer Reich, más que ninguna otra arma de la Wehrmacht, pues estuvo dirigida, o al menos al principio estuvo dirigida por sus oficiales, ya que tenían como almirante jefe a Erich Raeder, que no era sospechoso de ser nazi y que incluso soportando algunas presiones siguió conservando el saludo naval tradicional alemán en el protocolo. Para mayo de 1941, la Armada ya había jugado un papel bastante importante, yo diría que fundamental, por ejemplo, en la conquista de Noruega, y los buques corsarios alemanes, a los que algún día le dedicaremos un programa, estaban haciendo estragos en la ruta de navegación. Los submarinos pues también estaban desbaratando las vitales líneas de aprovisionamiento británicas. Pues, por ejemplo, en el mes de marzo las pérdidas aliadas en el Atlántico ascienden a 350.000 toneladas y en abril pues llegan en todos los teatros a unas 700.000, un volumen que los aliados por ese momento y con Estados Unidos todavía fuera de la guerra pues no podían permitirse por mucho tiempo. Para la guerra submarina os remito al Histocast número 44, que es donde se trató todo el tema de los U-Boots. Para Raeder y sus estrategas, la guerra en el mar en ese año 1941 se estaba acercando a su clímax y pensaron que había llegado la hora de asestar un golpe decisivo en el Atlántico. El Estado Mayor de la Armada concibió un plan que recibió el nombre en clave de Rheinübung, que era maniobras del Rin en alemán, que era un plan bastante ambicioso, sobre todo porque iba a estar conformado por la flota de alta mar, la flota de superficie, teniendo en cuenta la escasa flota que tenía Alemania y la gran flota que tenía su enemigo Gran Bretaña en las islas, que era la Home Fleet, pues como poco lo hacían un plan bastante audaz. Consistía en un ataque masivo con la flota de alta mar alemana a la ruta de navegación aliado. Y para ello, los acorazados Sandhorst y Gneisenau, que estaban basados en Brest, pues zarparían y se adentrarían en el Atlántico y operarían en el norte contra los convoyes que se aproximaran a la isla británica. Y entre tanto, el nuevo superacorazado Bismarck de 50.000 toneladas, 32 nudos de andar, cañones de 380 milímetros, un grueso blindaje, estaba muy bien blindado el casco, pues zarparía de los puertos del Báltico y a la altura de Islandia caería al sur y formaría una pinza con el escuadrón de Brest,
al oeste de Irlanda e interceptaría allí a todos los convoyes aliados pues para destruirlos. Acompañando al Bismarck estaría el crucero pesado Prince Eugen, que era otro navío formidable de 18.000 toneladas y 8 cañones de 200 milímetros. La verdad es que este sí que es un navío formidable entre los formidables, porque no solamente consiguió acabar la guerra, sino que una vez fue capturado por los aliados, participó en las pruebas nucleares de Bikini y fue el único buque que resistió el estallido de la bomba atómica. El único que quedó a flote y al final pues quedó por allí varado por uno de aquellos atolones. De hecho, en el GEM tenemos una entrada donde precisamos con las coordenadas geográficas exactamente donde está semi hundido el Prince Eugen. Para conformar todo este plan, estas dos pinzas, el escuadrón de Brest por el sur y el Bismarck y el Prince Eugen por el norte, se había destinado una flota de 7 petroleros y de 2 buques de abastecimiento para que pudieran mantener a esta fuerza en el mar. Y mientras tanto los submarinos que había desplegado ya en el Atlántico ayudarían con tareas de exploración. Si la Royal Navy agrupaba sus acorazados para hacer frente a esta amenaza, los convoyes quedarían desprotegidos. Incluso un desvío de las unidades británicas hacia el Atlántico norte pues traería beneficios a los alemanes, sobre todo y especialmente en el Mediterráneo, si Gran Bretaña tenía que tirar de la escuadra del Mediterráneo, porque el Africa Corps hacía poco que había desembarcado en África, Rommel había llevado a cabo ya su primera ofensiva y además estaban a punto de iniciar la operación para invadir Creta. Sin embargo, pese a todo lo prometedor que era el plan Regnubung, empezó de manera poco propicia porque a última hora los astilleros de Brest informan a Berlín de que el acorazado Sandhorst tendría que permanecer en dique seco hasta más o menos el mes de junio, estamos en mayo, principio 1 de mayo, y esto dejaba solo al Gneisenau como parte de la pinza sur. Mientras Raeder ponderaba la situación, pues también el Gneisenau queda fuera de la operación, porque el 6 de abril un bombardero de la RAF sobrevoló el puerto de Brest y antes de ser derribado torpedeó al buque alemán en el amarradero y lo dejó fuera de combate. Así que por tanto la pinza sur desaparecía del plan y solo quedaría la pinza norte formada por el Bismarck y el Prince Eugen. Raeder y el almirante Lütjens, que iba a ser el jefe de la fuerza expedicionaria, consideraron la posibilidad de posponer la operación hasta que el Sandhorst y el Gneisenau y el nuevo acorazado Tirpitz, que era gemelo del Bismarck y que estaba casi terminado, pues estuvieran listos para mediados de julio. Y entonces pues se podría lanzar otra vez de nuevo Regnubung y desplegando incluso una fuerza mucho mayor. Pero finalmente Raeder considera que la operación debía empezar en la fecha prevista. El Bismarck pues actuaría como señuelo, alejando a los acorazados británicos de los convoyes, lo que permitiría al Prince Eugen lanzarse como un lobo contra corderos indefensos. En realidad esto ya sería más que un Regnubung, pues sería un pequeño Regnubung, ¿no? Haciendo la analogía con la operación Saturno y Pequeño Saturno de Stalingrado. Finalmente todo se lleva a término, todo se queda preparado y la salida va a tener lugar en el periodo de luna nueva a finales de mes. Al mando del Bismarck estaba el capitán Lindemann, de 45 años de edad y uno de los oficiales más prestigiosos de la Armada, y el capitán del Prince Eugen pues era Helmut Brinkmann, que había sido compañero de clase de Lindemann en la Academia Naval de Murvik y que como él pues era bastante respetado también dentro de la Armada. Las tripulaciones de ambos barcos tenían un promedio de edad de unos 21 años y escasa experiencia de combate dada la historia que había tenido la Armada alemana, aunque eso sí lo habían entrenado a conciencia. Los dos buques de guerra, que habían sido recientemente camuflados para confundir a los submarinos, llevaban ondas blancas en la popa y en la proa y franjas blancas y negras en ángulo y a lo largo del casco y la superestructura,
se pueden ver en fotos que hay todavía antes de que le cambiaran la pintura en los fiordos de Noruega, pues estaban listos para zarpar en la noche del 18 de mayo. Abandonando Gotenhafen por separado, se deslizaron a través del Kattegat, que es el estrecho corredor que separa a Dinamarca de Suecia, y encontrándose posteriormente en Arkona pusieron rumbo al norte por la costa noruega. Hasta entonces todo parecía en orden, no había ningún submarino británico patrullando por la zona y los únicos aviones en el cielo eran los relevos de las formaciones de escolta de la Luftwaffe, y sin embargo los barcos ya habían sido avistados. Un crucero sueco lo había identificado cuando transitaban por el Kattegat y la noticia fue inmediatamente transmitida al agregado naval británico en Estocolmo por los servicios de espionaje suecos. En una hora la noticia llegaba a Londres y la Fuerza Expedicionaria Alemana también había sido avistada por miembros de la resistencia noruega desde la costa, que igualmente habían comunicado el avistamiento a Londres. Cuando la noticia llega a oídos del almirante Sir John Tovey, comandante en jefe de la Home Fleet, a bordo del King George V en Scapa Flow, pues ordenó de inmediato a sus buques que se aprestaran para la acción. Desde los fondeaderos, el crucero de batalla Hood, el portaaviones Victorious y el nuevo acorazado, el Príncipe de Gales, y el mismísimo King George, y además un grupo de cruceros y destructores, embarcaron a todos los hombres y se pusieron rápidamente a acumular vapor. En la mañana del 21 de mayo, el almirante Lutyens pues viró abruptamente y encaminó su fuerza expedicionaria por el fiordo que conducía al puerto noruego de Bergen. El cambio sorprendió mucho a sus oficiales porque Bergen estaba al alcance de los aviones de reconocimiento de la RAF basados en Escocia, y eso pues suponía un peligro mortal para la seguridad de la operación. Se ordenó a la tripulación pintar el casco del Bismarck de gris, un camuflaje más eficaz en la calima de los mares del norte, y el Prinz Eugen aprovechó la ocasión para llenar depósitos de combustible. Sin embargo, el acorazado no lo hizo porque había un buque cisterna alemán que estaba apenas a un día de distancia y no lo consideraron oportuno, decisión que posteriormente pues le pesaría al almirante Lutyens. Esa misma tarde, mientras la tripulación del Bismarck seguía pintando, un Spitfire de reconocimiento fotográfico sobrevoló el navío a 7.600 metros de altitud, demasiado alto para ser visto u oído, y fotografió absolutamente todo lo que estaba ocurriendo debajo. El Bismarck y un crucero pesado se encontraban en aguas noruegas dispuestos para salir al Atlántico, así que a medianoche el Hood y el Príncipe de Gales zarpaban de Scapa Flow con destino a Islandia y al estrecho de Dinamarca. Hacía mal tiempo y un viento intenso traía nubarrones, precisamente lo que estaba esperando Lutyens para zarpar. Aun cuando los británicos lo hubieran detectado, sus aviones y barcos no podrían localizarlo en mitad de la tormenta. Así que, dejando a su escolta de destructores atrás, el Bismarck y el Prinz Eugen salieron del fiordo de Grimstad y se dirigieron al mar de Noruega. A la mañana siguiente el tiempo empeoró, lo que hizo que se convirtieran las nubes en una cortina de protección para los buques alemanes. La visibilidad se redujo a escasamente 350 metros, que es lo que había venido buscando Lutyens y que le amparaba cierta seguridad, pese a haber recalado en un fiordo en el que podría haber sido descubierto por el reconocimiento aéreo. Para mantener la formación, los dos navíos encendieron sus reflectores y Lutyens y sus oficiales estaban convencidos de que habían logrado escabullirse y que pronto estarían en el Atlántico, donde no menos de 11 convoyes se encontraban en ese momento cruzando el océano. La única señal inquietante pues le llegó del Bedienst, que era el grupo de interceptación radiofónica y de descifrado de la Armada, que le informó por unos mensajes que habían decodificado que los británicos habían detectado a los navíos alemanes y los estaban esperando en aguas del Ártico. Los británicos fueron los siguientes en mover ficha. El 22 de mayo, en medio de la tempestad, un avión de reconocimiento de la RAF sobrevoló Bergen a baja cota e informó de que los barcos alemanes ya no estaban allí. Así que el almirante Tovey tomó la delantera con su buque insignia, el King George,
acompañado del portaaviones Victorious. El crucero de batalla Repulse zarpó del río Clyde para reunirse con los otros dos navíos frente a la isla Hébrida, y Tovey también ordenó a los cruceros Norfolk y Suffolk, que van a ser determinantes en toda la operación, que se encontraban en misión de patrulla cerca de Islandia, que vigilaran el angosto estrecho de Dinamarca. Fueron precisamente estas dos unidades las que avistaron los vigías alemanes mientras el Bismarck y el Prinz Eugen atravesaban el estrecho a última hora de la tarde del 23 de mayo. El cielo se había despejado, dejando una neblina desigual y tempestades intermitentes de nieve. Así que el primero en aparecer fue el Suffolk, una silueta diminuta avanzando por la popa de los buques alemanes, y unos minutos más tarde emergió de la niebla también por babor el Norfolk. En los buques alemanes ya se había dado la alarma y los oficiales artilleros ya estaban ajustando los tiros, y los cañones del Bismarck empezaron a disparar con furia por primera vez sobre estas dos unidades británicas. Los proyectiles cayeron cerca del Norfolk, que desapareció entre la niebla, y los cruceros británicos pues lo que hicieron fue aminorar la velocidad y quedar a unos 22 kilómetros de distancia por popa de las unidades de Lutyens. Con el nuevo y poderoso radar, que va a ser determinante, del que estaban dotados estos cruceros británicos, pues se podían detectar a los alemanes incluso después de que la alta superestructura del Bismarck se perdiera en el horizonte, con lo cual los podían estar monitorizando desde fuera del alcance de las armas alemanas. Los cruceros no dejaron de comunicar la posición a Londres, al almirante Tovey, al Hood y al príncipe de Gales, estando estos últimos a solo unos 480 kilómetros de distancia y en curso directo de interceptación. Lutyens ordena al Prinz Eugen que se ponga en cabeza, y a las 10 de la noche el almirante alemán ordena al Bismarck que vire en redondo 180 grados para hacer frente y destruir a los adversarios que sabían que los venían persiguiendo. Pero los cruceros británicos, alertados por sus radares, se pierden en la oscuridad, se desvanecen. El Bismarck volvió a poner rumbo al sur, ahora sabiéndose descubierto, y la esperanza de los alemanes ya residía en que la principal fuerza británica hubiese salido demasiado tarde de Scapa Flow, pero no iba a ser el caso. Poco después de las 5 de la mañana del 24 de mayo de 1941, los hidrófonos del Prinz Eugen recogen sonidos de hélice. Dos barcos se acercaban a gran velocidad por babor y por proa, y por el sonido se podía traslucir que se trataba de embarcaciones grandes, es decir, probablemente de navíos de guerra de alto porte. De inmediato todos los oficiales del puente de mando cogieron prismáticos y se pusieron a escrutar el horizonte. En los elementos de detección alemanes no había ni rastro. Bueno, también hay que decir que los buques alemanes no estaban dotados de radares. Tenían unos aparatos a medio camino que se llamaban telémetros y que no eran ni mucho menos tan eficientes como el material inglés. Después de 45 angustiosos minutos de búsqueda, uno de los oficiales de artillería del Prinz Eugen vio humo por el sureste y luego los mástiles de dos buques de guerra. Las alarmas saltaron de inmediato y el capitán Brinkmann, que recordemos que era del Prinz Eugen, se presentó en el puente de mando para hacerse cargo y enviando una señal de enemigo avistado al Bismarck. Los grandes cañones de ambos navíos comenzaron a girar a babor. El oficial Paul Schlammenbach del Prinz Eugen, experto en siluetas de buques enemigos, anunció lo que nadie realmente estaba dispuesto a oír, que era que el navío visible a la izquierda era un buque moderno, presumiblemente un acorazado de la clase King George, y el que estaba a la derecha era con casi toda seguridad el Hood, el mundialmente famoso crucero de batalla británico, que aunque había sido votado en 1918 y bautizado con el nombre de una familia que había dado 4 almirantes a Gran Bretaña, el Hood pues poseía la velocidad de un crucero y la potencia de fuego de un acorazado. Era un barco grandísimo, ya un poco viejo para la época, pero bueno, había sido la joya de la marina durante los años 20 y los años 30 y lo habían paseado por todo el mundo. Era enorme, era incluso 10 metros más largo que el Bismarck, y aunque habían conseguido los británicos esa combinación de poder de fuego como un acorazado y
la velocidad de un crucero había sido a un coste muy grande, que eran unas 4.000 toneladas más o menos más ligero que el propio Bismarck. Alcanzaba también una velocidad de 32 nudos y su artillería principal constaba de 8 cañones de 380 milímetros capaces de lanzar un proyectil de 1 tonelada a unos 25 kilómetros de distancia. Y si bien ahora el Hood era un viejo navío, como ya hemos dicho, él era similar al Bismarck en velocidad y potencia de fuego, aunque no en blindaje. Para dotarlo de las características que acabamos de comentar, los ingenieros navales británicos solo le habían dado al Hood 90 milímetros de blindaje en las cubiertas superiores, lo que iba a ser una trampa mortal para el navío de guerra británico, como ya lo fueran también pues en Jutlandia para los cruceros rápidos que tuvieron el mismo fin. Parece que los británicos primaban mucho el que sus barcos fueran rápidos y maniobreros, sacrificando el blindaje. Le sucedió en Jutlandia durante la Primera Guerra Mundial y parece que aquí pues volvieron a caer otra vez en esta trampa. Por tanto, el crucero de batalla Hood pues era vulnerable a los proyectiles de largo alcance y a los torpedos. Mientras Schmallenbach realizaba la identificación, uno de los buques de guerra observados abre fuego con sus torretas delanteras. Los brillantes fogonazos iluminan el cielo, incluso desde 20 kilómetros de distancia, y un oficial del Prinz Eugen, por ejemplo, los comparó con grandes anillos rojos como soles. Poco después, desde el otro barco salieron también lenguas de fuego y de humo. «¡Han disparado!», gritaba un oficial en el puente. Y el capitán se volvió y le dijo: «Hombre, tranquilo, hombre, claro que ha disparado. Ya veremos a ver qué es lo que pasa ahora». Con al menos una docena de proyectiles volando en su dirección, los oficiales de cubierta del Bismarck y del Prinz Eugen se dispusieron a responder con sus propios cañones. Sin embargo, pasaban los segundos, sabían que le estaba llegando una andanada de proyectiles de 1 tonelada de peso cada uno, y no llegaba ninguna orden de abrir fuego por parte del almirante Lutyens. Este no quedó en ese momento quedó un poco en estado de shock, no daba crédito a su ojo. Según el último informe del espionaje alemán, la Home Fleet británica debía de estar anclada en Scapa Flow a unos 1.600 kilómetros de distancia. Y claro, las órdenes que llevaba Lutyens era la de luchar contra los buques mercantes y evitar en todo lo posible cualquier enfrentamiento con los acorazados, con lo cual, con esta doble andanada de 2 grandes acorazados británicos en el aire buscando a sus propios navíos, pues Lutyens no terminaba de decidir si debía enfrentarse o intentar huir. Siguen pasando los segundos y entonces se oye murmurar al capitán Lindemann: «No pienso permanecer indiferente mientras hunden mi barco». Así que por fin Lutyens sale de ese estado en el que se encontraba y rápidamente da la orden que autoriza para disparar. Al instante, los cañones de 380 milímetros del Bismarck lanzan 2 andanadas, inundándose todo de una densa nube de cordita, y en ese mismo instante cayeron los primeros proyectiles británicos con silbidos ensordecedores, impactando en el agua y levantando enormes surtidores. Se trataba de la primera andanada del Hood y no alcanzó al Prinz Eugen por poco. La primera andanada del otro navío, del Príncipe de Gales, de 35.000 toneladas, cayó a 900 metros del Bismarck. En el centro de control de tiro del Bismarck, el oficial principal, el artillero principal, que era Adalbert Schneider, estaba consiguiendo una andanada cada 40 segundos. Así que, después de quedar corto, de pasarles por encima a los barcos enemigos y de ajustar los laterales, con los ojos pegados al telémetro, Schneider se entró al enemigo. Salieron otras 2 andanadas de los cañones del Bismarck, y entonces se produjo un impacto y el barco enemigo comenzó a arder. Un proyectil de 200 milímetros del Prinz Eugen había iniciado un fuego en la cubierta de botes del Hood, y la tercera y cuarta andanada del Bismarck destruyeron el crucero de batalla. Lanzado desde una distancia de 12 kilómetros, un proyectil de 1 tonelada penetró en el delgado blindaje del Hood y primero hizo estallar una Santa Bárbara de proyectiles de 100 milímetros y después los 2 principales depósitos traseros. Con todo esto se formó una gigantesca explosión
provocada por 100 toneladas de cordita, y el barco pues se partió por la mitad. El mástil principal y la torreta trasera podían verse girando en el aire, la munición saltaba por los aires y estallaba como fuegos artificiales, y mientras el Hood se desintegraba, su proa se alzó interponiéndose en el camino del príncipe de Gales, que hizo una maniobra desesperada para eludirla, y la popa se inclinó un poco antes de hundirse. Todo fue muy rápido, y de los 1.419 hombres que iban a bordo, pues perecieron prácticamente todos, sobrevivieron solo 3. Eran casi las 6 de la mañana. Habían pasado menos de 8 minutos desde los primeros disparos. Los 2 buques alemanes estallaron en una algarabía general, las tripulaciones se daban palmadas uno a otro y gritaban y cantaban. Y es que, claro, habían hundido el buque de guerra más famoso del mundo, el orgullo de la Royal Navy, el Hood. Los oficiales tuvieron que amenazar a buen grito para que cada uno volviera a su puesto, porque el príncipe de Gales seguía todavía allí. Sus andanadas sexta y séptima horquillaron al acorazado alemán, y 3 de los proyectiles lo alcanzaron. El Bismarck y el Prinz Eugen giraron sus cañones hacia el nuevo blanco y dispararon casi al mismo tiempo. Fallaron por poco. Proyectil de 380 milímetros del Bismarck atravesó el puente de mando del príncipe de Gales, matando a todos sus ocupantes salvo al capitán y a un ayudante. Otros proyectiles destruyeron, por ejemplo, el giróscopo o la estación de radar. Y ya eso fue suficiente. A las 6:09 minutos de la mañana, el príncipe de Gales lanza una cortina de humo y huye en dirección sudeste. Lindemann y Lütjens discutieron sobre si debían seguir y perseguir al enemigo y acabar con él. Lindemann era partidario de terminar el trabajo, pero Lütjens no estuvo de acuerdo porque no eran esas las órdenes que llevaba y ordenó seguir adelante. En los buques de guerra alemanes llovieron las felicitaciones para los 2 oficiales directores artilleros. Hubo un reparto especial de cigarrillos y de chocolate, y se consideró esa victoria como un regalo de cumpleaños al almirante Lütjens, que cumplía 52 años al día siguiente. El mando naval no cabía en sí de gozo y la noticia provocó celebraciones por toda Alemania. Sin embargo, este encuentro había supuesto un serio revés para el plan estratégico. La misión consistía en adentrarse en el Atlántico sin ser detectado y hundir buques mercantes. Pero la fuerza expedicionaria había sido descubierta y atacada pues incluso antes de alcanzar su área de operaciones. 2 cruceros británicos continuaban pisándole los talones. No había duda de que todos los buques disponibles de la Royal Navy se unirían a una cacería pues en breve, si es que no lo estaban ya. Y una vez pasada la euforia de la alegría, la situación estratégica pues, estaba pintando bastante mal. El Bismarck también había tenido algunas dificultades después del encuentro. Uno de los proyectiles del príncipe de Gales le había abierto un boquete en la proa, en la parte de babor, dañando un conducto de combustible y provocando además la entrada de 2.000 toneladas de agua salada. La proa del barco se había hundido 2 o 3 grados y la velocidad se había visto reducida a un máximo de 28 nudos de andar. Y otro proyectil había entrado por debajo de la línea de flotación, bajo el cinturón de blindaje, justo detrás de la torre de mando. Había estallado contra un paro, causando una inundación en una sala auxiliar de caldera y rompiendo varios depósitos y válvulas de combustible. Así que el Bismarck estaba dejando una estela de petróleo y, lo que es peor, no podía utilizar las 1.000 toneladas de combustible de los depósitos delanteros por la avería que ya hemos dicho antes. Así que Lütjens empezó a arrepentirse de no haber repostado en Noruega cuando tuvo ocasión. A disgusto, el almirante alemán decide que el Bismarck necesita entrar en dique seco y ordena al Prinz Eugen que se dirija al Atlántico Central e intente causar la mayor cantidad de daño posible al enemigo. Y el Bismarck pues pondría rumbo sur, manteniéndose a distancia prudencial de la costa oeste de Irlanda, y luego viraría hacia el este, a la costa de Francia, pues con rumbo a los puertos o bien de Saint-Nazaire o de Brest. Así que a las 6:15 de la tarde del 24 de mayo, la lámpara de señales del Bismarck transmite la palabra clave, que fue Hood, al Prinz Eugen para que procediera,
y el Bismarck pues corre a enfrentarse con los cruceros británicos que le seguían para que el Prinz Eugen pudiera mientras tanto escabullirse hacia el sur. A última hora de la tarde del 24 de mayo, casi todos los barcos británicos del Atlántico se habían sumado ya a la persecución, guiados por los informes de los cruceros Suffolk y Norfolk, y los más cercanos a las unidades alemanas eran el Príncipe de Gales y su buque gemelo el King George, que estaban a unos 400 kilómetros de distancia. El portaaviones Victorious navegaba por el sur de Islandia a solo unos 190 kilómetros al este del acorazado alemán. Al sur estaba el viejo pero fuertemente armado acorazado Rodney y lo que era aún más importante, la Fuerza H de Gibraltar de la Royal Navy, que incluía al portaaviones Ark Royal y al crucero de batalla Renown, pues había recibido órdenes también de dirigirse a toda máquina al Atlántico Norte y cerrar el paso al Bismarck para que no pudiera meterse en el Golfo de Vizcaya. Y el almirante Luyen y el capitán Lindemann pues no tardó mucho tiempo para que una de sus peores pesadillas se hiciera realidad, y es que había un portaaviones en la cercanía. A esas latitudes, a mediados de mayo, no oscurecía del todo y repentinamente en el cielo aparecieron 9 aviones torpederos Swordfish, que eran biplanos de madera y lona. Ya vimos cómo atacaron en el Blitzocast número 4 cuando hablamos de la operación Cerbero, precisamente la evacuación del escuadrón de Brest más el Prinz Eugen una vez que hubieron hundido al Bismarck. Y bueno, aparecen estos aviones, estos Swordfish biplanos antiguos, lentos, de madera, hechos de madera y lona, volando apenas unos 135 km por hora. Habían sido guiados por radar desde que despegaran del portaaviones por el crucero Norfolk. El Bismarck quedó envuelto en una nube de humo cuando sus más de 50 cañones empezaron a disparar contra los aviones. La verdad es que el Bismarck no tenía propiamente una defensa antiaérea potente, no se había estudiado, y entonces dispararon con todo lo que tenían a mano, pero no era realmente consistente. Los Swordfish seguían acercándose y las balas y proyectiles lo que hacían era atravesar limpiamente las alas, que estaban forradas de tela. Todos los aviones lanzaron sus torpedos, pero solo uno dio en el blanco, matando a un marinero e hiriendo a otros 5. El torpedo había alcanzado la zona más gruesa del blindaje y por tanto no había provocado ningún daño considerable. Lutyens y sus oficiales estaban sumamente preocupados. Lo más probable era que los aviones torpederos pues lo volvieran a intentar a la mañana siguiente, y era indispensable deshacerse de los cruceros, que eran los que estaban monitorizando en todo momento la derrota del Bismarck. Así que a las 3 de la mañana, el 25 de mayo de 1941, Lutyens ordena al timonel del Bismarck que virara bruscamente a estribor para ponerse fuera del curso de la persecución. La treta dio resultado porque los operadores de radar del Suffolk, que estaban acostumbrados a perder el contacto con su presa por breves periodos de tiempo mientras zigzagueaban. Pues los barcos en ese tiempo, en operaciones de guerra, normalmente navegaban zigzagueando para dificultar en todo lo posible el tiro a un posible submarino que estuviera acechando. Por lo tanto, en el propio zigzagueo, al mantenerlo el crucero británico casi la distancia máxima de alcance del tiro, en el momento en que zigzagueaba y se alejaba en oblicuo, pues había momentos en que el radar no detectaba a la presa y se producían ahí unos momentos de ceguera de radar. Pero sin embargo empezaba a pasar ya más tiempo del debido y seguía sin recibirse ninguna señal. Así que a las 5 de la mañana transmitieron desde el Suffolk el siguiente mensaje: hemos perdido contacto con el enemigo. Sin embargo, tras salir de la estela de los cruceros británicos, cuando ya por fin le había dado esquinazo, el almirante Lutyens comete un error garrafal. ¿Por qué? Pues porque los oficiales de comunicaciones le informan que estaban recibiendo emisiones de radar británicas, lo que le hizo concluir erróneamente que el Suffolk no había caído en la trampa y que seguía pisándole los talones. Así que, resignado, rompió el silencio radiofónico para enviar un par de mensajes a Berlín en los que describía el eficaz radar británico, el hundimiento del Hood y sus propias averías. Este mensaje es captado por puestos de escucha en la isla británica que recogen las transmisiones y
lo que hacen es triangular la posición, de manera que pueden tener la posición exacta del barco en el momento de emitir esos mensajes. Así que en unos minutos la derrota del Bismarck había sido fijada ya a bordo del King George, y un mensaje parcialmente descifrado indicó también que el acorazado se dirigía al Golfo de Vizcaya. El almirante Tovey se encontraba mal posicionado y todos los demás buques pesados de la Royal Navy pues estaban demasiado lejos para interceptar al acorazado alemán. Durante el 25 de mayo y hasta altas horas de la noche el Bismarck navegó por aguas sumamente agitadas que bandeaban violentamente el navío. La moral entre los hombres cayó a plomo a medianoche cuando Lütjens les habló de la masiva persecución británica y los peligros que les aguardaban, concluyendo que se trataba de vencer o morir, con lo cual los hombres se quedan bastante tocados. Este proceder, la verdad es que enfadó un poco al capitán Lindemann, que una hora más tarde transmitió su propio mensaje a la tripulación y donde pues bueno, les prometía que el Bismarck pues acabaría burlando al enemigo y que todos llegarían salvos a puerto. Y eso, pues según un marinero recordaba, pues volvió a dibujarle la sonrisa a los hombres que se habían quedado realmente tristes con el discurso del almirante. El ánimo mejoró y aún más a la mañana siguiente, cuando se oyó un anuncio por los altavoces del barco en el que comunicaban que ya habían superado unas 3/4 partes de la costa de Irlanda y que se dirigían a San Naser, y que hacia mediodía estarían ya en el área de operaciones de los submarinos y dentro del alcance de la Luftwaffe. Pero la alegría pronto se disipó, porque poco antes de las 10:30 de la mañana los vigías divisaron un gran hidroavión que los seguía entre las nubes. Se trataba de un Catalina del mando costero de la RAF, que había despegado con la débil esperanza de encontrar al Bismarck entre la niebla y que contra todo pronóstico pues consiguieron encontrarlo. Así que hacia el mediodía un avión apareció en la distancia, vigilante, y eso era un claro indicativo de que no muy lejos pues tenía que haber por fuerza un portaaviones británico. Los vigías del Bismarck escrutaron el cielo en busca de aviones de la Luftwaffe, pero por mala suerte para ellos no encontraron ninguno. En la zona había al menos 2 submarinos alemanes, pero ambos se hallaban sin torpedos y muy escasos de combustible porque venían de vuelta de una patrulla en el Atlántico, y todo lo que pudieron hacer fue observar frustrados lo que estaba a punto de suceder. A últimas horas de la tarde llegan 15 Swordfish procedentes del Ark Royal, que venía de Gibraltar, y venían volando a ras de la ola, estaban apenas separados del acorazado alemán a unos 160 kilómetros, y el Bismarck, en palabras de uno de sus marineros, se convirtió en una montaña que vomitaba fuego. Así que grandes arcos de balas trazadoras rojas, verdes, naranjas y blancas buscaron desesperadamente a los Swordfish. Estos llegaban a una velocidad extraordinariamente lenta, parecía que los hubieran colgado del cielo, pero sin embargo seguían acercándose impunes pese a todo el fuego desplegado por el acorazado. Hasta los cañones más grandes, la artillería principal disparaba en el curso en el que venían los aviones, esperando que los proyectiles crearan una pared de agua y metralla o que la turbulencia de la propia bala pudiera desestabilizar al aparato y tirarlo al mar. El barco se escoraba peligrosamente a un lado y a otro, intentando desesperadamente esquivar la trayectoria de los torpedos que le habían lanzado, y en una rápida sucesión 2 de los peces metálicos penetran en el casco del Bismarck. Tras el ataque, todos los Swordfish regresan milagrosamente al portaaviones y el resultado es que habían asestado al Bismarck un golpe fatal. El primer torpedo había alcanzado la zona central de la embarcación, en el cinturón de blindaje. Había abierto una vía de agua, pero sin mayores consecuencias. Sin embargo, el segundo había estallado en la popa, penetrando en el compartimento del timón, y había trabado los 2 grandes ejes de los timones gemelos del barco, con lo cual estos se agarrotaron y quedaron obstruidos con una inclinación de 12 grados a babor. Luego el navío redujo velocidad, intentaron bajar a unos buzos para que se adentraran en el compartimento semi-inundado de popa y ver si se podía desatascar el eje o los 2 ejes, pero centenares de toneladas de agua de mar
se lo impidieron, así que la vía de agua estaba causando una ligera inclinación a babor y mientras tanto Lindemann estaba haciendo pruebas para ver si podía gobernar el buque con las hélices. Recordemos que el Bismarck tenía una curiosa configuración en la popa, en su planta motriz, tenía 2 timones y 3 hélices. Hemos dicho, Lindemann estaba intentando ver si podía gobernar el buque con la hélice, es decir, con una dando marcha adelante y con la otra dando marcha atrás, a ver si así lograba enderezar el barco, pero no estaba dando resultado. Cuando un buzo logró por fin abrirse paso hasta el acoplamiento del timón de estribor, pues lo vio que comprobó que estaba totalmente obstruido. Un oficial sugirió liberar los timones con explosivos, pero la idea fue rechazada por temor a dañar las hélices triples que dejarían al Bismarck completamente al garete. Así que la navegación en alta mar se estaba haciendo ya imposible, tampoco se podía acometer ninguna reparación in situ y el Bismarck se quedó virando en redondo y acabó reduciendo su velocidad prácticamente a paso de tortuga. Se fumaron las esperanzas de llegar a Francia, todos lo sabían, los más veteranos recibieron la noticia del timón obstruido como una sentencia de muerte para el acorazado e incluso para sus propias vidas, e incluso para la propia tripulación. El capitán Lindemann había estado considerando una condecoración para su jefe de artillería, Schneider, desde que sus hombres destruyeran el Hood, y tendría que hacerse cuanto antes porque sabían todos que el acorazado ya estaba condenado. Así que Lindemann lo propuso para la Cruz de Caballero y Lütjens envió un mensaje radiofónico a Berlín. Dicen que cuando el ayudante de Hitler le transmitió el mensaje, este se limitó a sentir con un gesto. La condecoración tenía un aire póstumo. Los acorazados británicos no atacaron esa noche. El almirante Tovey sabía por informe del reconocimiento aéreo que el Bismarck estaba seriamente averiado, de modo que optó por esperar, limitándose a enviar algunos destructores para que lo mantuvieran entretenido disparándole torpedos. Sin embargo, ninguno de ellos dio en el blanco. Para el amanecer del 27 de mayo, tanto el King George como el Rodney pues se abalanzaron sobre el buque enemigo y a las 9 menos cuarto de la mañana, desde una distancia de 20 kilómetros, el Rodney lanzó una andanada con sus cañones de 400 milímetros. Solo un minuto después el King George también abrió fuego y pronto los cruceros Norfolk y Dorsetshire se unieron a la refriega pues con sus cañones de 200 milímetros. El Bismarck respondió en la medida en que le permitía su estado y a las 9 de la mañana los barcos británicos ya habían alcanzado al acorazado alemán. Por ejemplo, un proyectil alcanzó el castillo de proa, otro produjo un incendio en la superestructura, otro del Norfolk destruyó el control de tiro de proa, el Ron, escándose peligrosamente 6,5 kilómetros, empezó a destruir metódicamente la superestructura del Bismarck, acertando entre 3 y 4 tiros por cada andanada, y los proyectiles atravesaron las cubiertas acorazadas, entraron en la sala de máquinas. En poco tiempo la mitad delantera del navío ardía de manera descontrolada. Cuando las torretas de popa y la estación de control de tiro fueron destruidas, el Bismarck ya no tuvo más medios con los que defenderse y los supervivientes simplemente se movían desesperados por corredores y escaleras, alcanzaban la cubierta. Por ejemplo, se cuenta de 2 hombres que corrieron a popa en medio de la humareda y no vieron un enorme boquete que había hecho uno de los proyectiles británicos y cayeron por allí a unas cuantas cubiertas al infierno, y muchos de los heridos pues permanecían sentados en la cubierta pues desangrándose y esperándose ya morir o el golpe de gracia de otro proyectil británico. A las 10:15 de la mañana, después de 40 minutos de fuego a quemarropa, los británicos cesaron los disparos. El Bismarck ya era un infierno, había sido alcanzado nada menos que por 300 proyectiles como mínimo de la artillería principal de todos estos navíos de línea que estamos hablando, pero sin embargo seguía a flote. El grueso blindaje del centro del navío había aguantado bien hasta el final, pero aún quedaba una acción por realizar. El almirante Lütjens ya había muerto, pero el capitán Lindemann todavía estaba vivo, así que ordenó a los pocos supervivientes que todavía estaban en su puesto que abrieran los grifos y el Bismarck se fue a pique.
Mientras el buque se sumergía, los hombres ya en el agua, pues vieron a su capitán de pie sobre el castillo de proa, que observándolo se llevó la mano a la gorra blanca, hizo el saludo naval y se hundió con su barco. El crucero Dorsetshire y el destructor Maori se acercaron para recoger a supervivientes, porque había cientos y cientos de hombres en el agua, pero solo fueron capaces de recoger a 110 marineros por la súbita aparición de un submarino alemán que puso en desbandada prácticamente a toda la escuadra británica. Más tarde el U-74 salvó también a 3 hombres que encontró y un arrastrero alemán salvó a 2 más. Pero esos fueron los únicos supervivientes de la tripulación del Bismarck que ascendía a 2.206 hombres. El hundimiento del Bismarck paralizó a la flota de alta mar. Hitler, furioso de que el símbolo del orgullo nacional hubiese sido destruido, pues ordenó al almirante Raeder que no arriesgase más buques de superficie en el Atlántico, y por lo pronto la única línea de acción de Raeder pues sería mantener al Scharnhorst y al Gneisenau en Brest, junto con el Prinz Eugen, que se le unió posteriormente, y bueno, con estos poderosos buques ocultos en un puerto francés, pues Raeder a lo más que podía aspirar pues era a obligar a los británicos a retener algunas de sus propias unidades de gran tamaño en los puertos nacionales, pero no mucho más. La pérdida del Bismarck pues tuvo un efecto realmente decisivo en la guerra naval. Incluso, como ya tratamos en el Blitzocast número 4, el que estos barcos, el escuadrón de Brest, estuviera allí ya llegó un momento en que se hizo inabordable, no estaban prácticamente expuestos a los bombarderos de la RAF, y es cuando se lleva a cabo la operación Cerbero, la evacuación hacia aguas más seguras, que se hace a través del canal. Bueno, y con esto pues terminamos hoy de contar la operación Regnum, la que iba a ser gran operación con 5 o 6 grandes unidades navales alemanas y que quedó reducida a 2 y que acabó perdiendo una, precisamente la principal, el Orgullo de la Armada. Y bueno, nos vemos en próximas ocasiones, que paséis buena semana y nos vemos en Histocast. Hasta luego.